Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror HD, el lugar donde los miedos más oscuros encuentran su hogar. En esta entrega única contada por un trailero retirado, nos aventuraremos por las sinuosas carreteras de montaña, donde el rugir de los motores se mezcla con la presencia inquietante de lo paranormal. Esta noche nos sumergiremos en la leyenda del trailero Kim, una historia que ha dejado cicatrices imborrables en aquellos valientes lo suficientemente audaces para enfrentarse a su relato. Imaginen un escenario de tormenta, con la lluvia golpeando implacablemente el pavimento y la oscuridad envolviendo la carretera como un manto lúgubre. En este ambiente inhóspito, un veterano trailero, cuyo nombre resonará en las leyendas de las carreteras, se adentró en lo desconocido. ¿Qué secretos aguardan en las sombras de la carretera de montaña? ¿Qué es esa presencia siniestra que acecha a los viajeros nocturnos? Acompáñenos mientras exploramos la aterradora verdad detrás del trailero Kim, un relato que desafiará su percepción de lo real y lo sobrenatural. Prepárense para un viaje a través de los límites del miedo, donde cada giro de la historia les sumergirá más profundamente en la oscuridad. Bienvenidos a Terror HD, donde las pesadillas cobran vida y el terror se desata en cada fotograma. Era una noche oscura y tormentosa en las montañas de Carolina del Norte, cuando decidí embarcarme en mi último viaje como trailero. Mi nombre es Jack, un hombre curtido por los caminos y las luces parpadeantes de las carreteras interestatales. Mis manos, gastadas por el volante, habían maniobrado a través de incontables millas de asfalto. Había llegado el momento de retirarme, dejar atrás el rugido de los motores y los innumerables kilómetros detrás de mí. Mi vida como trailero estaba marcada por experiencias intensas y largas noches en la carretera. Había enfrentado tormentas de nieve en Dakota del Norte y calor sofocante en Texas, pero nada me había preparado para lo que encontraría en las montañas esa noche. La leyenda del trailero Kim se había filtrado entre nosotros como un sonido en la brisa nocturna. Se decía que Kim, un colega trailero, había perdido la vida en un trágico accidente en estas mismas carreteras. Su espíritu, ahora desgarrado y atormentado, deambulaba por la oscuridad, buscando venganza. El rumor sostenía que Kim aparecía en la cabina de otros traileros, su presencia manifestándose como una sombra inquietante. Nadie había visto su rostro, pero todos hablaban de una sensación helada que te recorría la espalda cuando estaba cerca. Se decía que su espíritu provocaba accidentes, haciendo que los camiones se desbocaran por la carretera, llevando a otros al mismo destino trágico que él había experimentado. Yo, siendo un hombre de lógica y escéptico por naturaleza, descartaba tales historias como cuentos de carretera para asustar a los novatos. Sin embargo, todo cambió en una noche lluviosa cuando me encontré con el espíritu de Kim. Era una madrugada. La lluvia azotaba la carretera como agujas afiladas. Mis neumáticos se aferraban al pavimento mojado mientras ascendía por la montaña. La visibilidad era mínima, pero mi experiencia como trailero me mantenía alerta. De repente, una sombra se materializó en mi retrovisor, una figura borrosa que se deslizaba por la carretera mojada. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La silueta se acercó, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada penetrante clavada en mí. Mis manos apretaron el volante con fuerza. El miedo se apoderó de mí como una garra helada. La figura se desvaneció, pero su presencia persistió en la cabina. No era un sonido ni una sombra. Era algo más sutil y perturbador. Los controles del camión parecían moverse por sí mismos, como si fueran guiados por una mano invisible. Intenté resistir, pero una fuerza sobrenatural me envolvía.
haciéndome perder el control del vehículo. Mi camión se deslizó peligrosamente hacia el borde de la carretera. Intenté luchar contra la fuerza invisible, pero era inútil. La risa desgarradora de Kim resonó en la cabina, mezclada con el estruendo de la tormenta. En ese momento, supe que me había convertido en la presa de un espectro vengativo. Con un frenético esfuerzo, logré recuperar el control del camión antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras descendía por la montaña. La figura de Kim seguía a la distancia, pero finalmente desapareció en la oscuridad. A medida que continuaba mi viaje, la leyenda del trailero Kim se hizo más tangible. Otros colegas compartían historias similares de encuentros sobrenaturales en la misma carretera. Algunos no tuvieron la suerte que yo tuve esa noche. Decidí investigar más sobre Kim, buscando respuestas que pudieran explicar su presencia inquietante. A través de viejos registros y conversaciones con otros traileros, descubrí la verdad detrás de la leyenda. Kim, en vida, había sido un hombre amable y trabajador. Sin embargo, su destino cambió en un fatídico día, cuando un conductor descuidado chocó contra su camión en una curva peligrosa de la montaña. El impacto fue tan brutal que Kim perdió la vida instantáneamente. Su espíritu, atormentado por la injusticia de su muerte, se aferró a la carretera que lo vio morir. Buscaba venganza contra aquellos que, de alguna manera, recordaban la tragedia que lo había marcado. Kim se había convertido en un espectro vengativo, un guardián sombrío de la carretera de montaña. Finalmente, llegó la noche en que Kim decidió revelarse a mí. Mientras conducía por la solitaria carretera, su figura se materializó una vez más en mi retrovisor. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No sentí miedo, sino una extraña conexión con el espíritu atormentado. Kim se manifestó frente a mí, su figura envuelta en una luz etérea. No había sombras ni risas desgarradoras, solo la presencia silenciosa de un alma perdida. Me miró con ojos que reflejaban tristeza y remordimiento. Fue entonces cuando supe que no buscaba dañarme, sino comunicarme un mensaje. En un sonido apenas audible, me contó la historia de su muerte y el dolor que había llevado consigo más allá de la tumba. Su espíritu buscaba redención, una manera de encontrar paz. Entendí que la única manera de liberar a Kim era enfrentar mi propia verdad. En ese momento, un brillo intenso envolvió la carretera y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el borde. Un estruendo ensordecedor llenó mis oídos mientras mi camión se estrellaba contra la barrera lateral. El frío viento de la montaña golpeaba mi rostro mientras estaba en el suelo, empapado por la lluvia persistente. La oscuridad de la noche envolvía la escena y el rugido lejano de truenos resonaba en la distancia. Mis manos temblorosas buscaron el apoyo de algo sólido y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba fuera de la cabina del camión, que ahora estaba destrozada a pocos metros de distancia. La sorpresa inicial fue eclipsada por una sensación aguda de dolor en mi ojo derecho. Toqué con cuidado mi rostro y mi mano se encontró con un vacío donde antes había existido la vista. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el eco de las palabras de Kim resonó en mi mente. Había pagado un precio alto por enfrentar el tormento del trailero espíritu. Mientras me ponía de pie, la realidad de mi nueva condición se apoderó de mí. La carretera se extendía ante mis ojos, pero ahora solo podía percibirla con mi ojo izquierdo. Mis días como trailero, llenos de kilómetros interminables y horizontes lejanos, habían llegado a su fin de manera abrupta y cruel. La inmensidad de la carretera, que una vez fue mi hogar, ahora se volvía inaccesible para mí
de una manera que nunca hubiera imaginado. Con la lluvia resbalando por mi rostro y la bruma de la montaña envolviéndome, me quedé allí, contemplando la carretera que me había dado tanto y que ahora me arrebataba una parte esencial de mí mismo. Fue entonces cuando la realidad de la situación se asentó con fuerza. Mi vida como trailero había llegado a su fin de una manera que nunca hubiera previsto. Aunque el dolor físico en mi ojo perdido era tangible, era el peso emocional lo que más me abrumaba. Había liberado a Kim, pero no sin sacrificar una parte fundamental de mi propia existencia. La carretera, antes llena de promesas y aventuras, se había convertido en un recordatorio silencioso de lo que había perdido en ese enfrentamiento sobrenatural. Mientras me alejaba cojeando de la escena del accidente, con la lluvia diluyendo mis lágrimas, comprendí que mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. Ya no era el mismo trailero que una vez manejó con destreza a través de las carreteras infinitas. Ahora, en la oscuridad de la noche y la soledad de la montaña, me enfrentaba a un futuro incierto, marcado por la cicatriz de una experiencia paranormal que cambiaría mi vida para siempre. Luego de un largo rato de haber llamado el 911, llego y me asistieron. La leyenda del trailero Kim persistiría, pero ahora como una historia de redención en lugar de venganza. Mi encuentro con su espíritu marcó el final de mi carrera en las carreteras, pero también el comienzo de una nueva comprensión sobre los misterios que acechan en las sombras de la noche, incluso en las solitarias carreteras de montaña. El espíritu de la rubia. Bajo el manto estrellado que adorna el cielo nocturno, las carreteras se transforman en un escenario de enigmas y misterios que se despliegan en cada curva. La penumbra se convierte en aliada de lo desconocido y la oscuridad revela sus secretos en sonidos que solo los noctámbulos pueden escuchar. A medida que el ronroneo del motor se mezcla con el murmullo del viento, las carreteras adquieren vida propia, convirtiéndose en testigos mudos de historias inexplicables. Las sombras que se extienden a lo largo de la noche, las luces intermitentes de farolas distantes parecen destellos de un reino desconocido, y cada señal de tráfico se convierte en un hito en un viaje hacia lo inexplorado. Los secretos que se ocultan tras los árboles, en la cuneta, y donde la brisa nocturna transporta sonidos y vibras que despiertan la imaginación. En estas carreteras nocturnas, cada kilómetro es una página en blanco que espera ser llenada con relatos de lo insólito y lo sobrenatural. En todas mis jornadas como taxista, siempre resonaban las leyendas sobre el espíritu de una mujer rubia, elegantemente vestida, que tenía la costumbre de abordar a hombres solitarios al volante, ya fueran motociclistas o conductores de automóviles. A menudo se contaban historias escalofriantes de encuentros inesperados que desencadenaban accidentes, alimentando el mito de su presencia en las carreteras nocturnas. Sin embargo, yo, inmune a las supersticiones, consideraba esas narrativas como simples invenciones destinadas a avivar la curiosidad de aquellos ávidos de emociones. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a la cruda realidad detrás de esas historias aparentemente vacías. Soy Adriano, y en una de las noches que se presentaba como la más tranquila en mi rutina como taxista, una mujer extraordinariamente hermosa, ataviada con un deslumbrante traje de fiesta, hizo una señal para que detuviera mi vehículo justo enfrente del solitario parque del centro de la ciudad, que a esas horas lucía completamente desolado. Sin titubear, me detuve, y ella, con una elegancia que contrastaba con la quietud del entorno, me preguntó si podría llevarla al otro extremo de la ciudad. Accedí de inmediato, y al subirse a mi auto, la curiosidad me llevó a preguntarle
sobre la razón de su presencia solitaria en el parque a esas horas. Con una serenidad sorprendente, la mujer respondió a mi pregunta, revelando que no le temía ni a la soledad ni a la oscuridad. Intrigado, continué conduciendo mientras la conversación se enriquecía con historias y anécdotas. La noche, inicialmente tranquila, se convirtió en un escenario de misterio y complicidad. La belleza de la dama y su desapego por la soledad crearon un ambiente peculiar dentro del automóvil. Lo que comenzó como una jornada nocturna rutinaria, para mí, se tornó en un capítulo inesperado de encuentros y diálogos bajo la luz de la luna. ¿Qué secretos ocultaría esta fascinante mujer y hacia dónde nos llevaría esta inusual travesía nocturna en la ciudad? Mientras charlábamos, la mujer reveló que llevaba mucho tiempo soltera, habiéndose acostumbrado a la soledad, y mencionó que los hombres parecían temerle. En un intento de aliviar la atmósfera, le expresé en tono ligero que era extraño que alguien tan hermosa y amigable inspirara miedo. Sin embargo, mi intento de humor se encontró con un silencio inquietante por su parte cuando le pregunté por su nombre. A medida que nos acercábamos al destino que ella había mencionado como su lugar de descanso, decidí preguntarle nuevamente su nombre. Su respuesta, «Hoy no es tu día», resonó de manera extraña en el interior del automóvil. Confundido, giré mi mirada hacia el asiento trasero solo para descubrir que la chica ya no estaba. La sorpresa y los nervios se apoderaron de mí, forzándome a detener el auto abruptamente, incapaz de comprender lo que sucedía. Al levantar la mirada, me encontré con una escena que heló mi sangre. Estábamos justo frente a la entrada del cementerio de la ciudad. La noche, que inicialmente parecía tranquila, se había vuelto una experiencia aterradora. La mujer, cuya presencia había sido tan efímera como intrigante, se desvaneció, dejándome con más preguntas que respuestas. La realidad se mezclaba con lo inexplicable, y el encuentro con esta enigmática dama transformó la noche en un relato que desafiaba toda lógica. En ese instante me encontraba paralizado, en un estado de desconcierto absoluto, sin tener la menor idea de cómo proceder. Una sensación de incredulidad se apoderó de mí, y la realidad de lo ocurrido parecía ajena a toda lógica conocida. Había sido testigo de algo tan extraordinario que mis sentidos se vieron abrumados por la magnitud de lo presenciado. Aquel espíritu, que hasta entonces solo había habitado en relatos e historias que había escuchado, se materializó frente a mis ojos de una manera que desafiaba cualquier explicación racional. En mi mente, las narrativas fantásticas y las leyendas sobre espíritus se fusionaron con la cruda realidad de lo vivido. La presencia espectral flotaba en el aire, sonidos de misterios del más allá resonaban en mis pensamientos, y mi capacidad para comprender lo que sucedía se veía amenazada por la extraordinariedad del momento. No solo estaba enfrentando la existencia de lo sobrenatural, sino que también me hallaba en un cruce entre el mundo tangible y el reino de lo incomprensible. Mi corazón latía con fuerza. Una amalgama de temor y asombro se apoderaba de mi ser. En ese momento de conmoción, me vi sumido en una vorágine de emociones contradictorias, incapaz de discernir si estaba inmerso en un sueño o en la cruda realidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente, demandando respuestas que parecían eludirme en medio de la nebulosa de lo paranormal. No podía deshacerme de la sensación de que aquel encuentro con lo inexplicable había marcado un antes y un después en mi percepción del mundo. Mi existencia, de repente, se veía impregnada de un aura de misterio y asombro que desafiaba todas mis nociones previas. En ese estado de frisado emocional,
me di cuenta de que la experiencia vivida no solo cambiaría mi perspectiva sobre lo paranormal, sino que también desencadenaría una búsqueda interior para comprender las dimensiones más profundas y enigmáticas de la existencia humana. Conduciendo junto a Lucifer. Desde mi infancia, forjé una profunda conexión con las carreteras y el arte de conducir. Cada regalo relacionado con autos y camiones ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón, superando cualquier otra posesión. Aunque mi pasión por la conducción era innegable, la velocidad siempre me infundía un temor latente. Este miedo tenía raíces profundas, influenciado por la historia de mi hermano Teron, un conductor de carreras clandestinas cuya vida quedó marcada por la imprudencia en la pista. Con la determinación de disfrutar de mi amor por la conducción y las carreteras de una manera diferente, opté por un enfoque que no involucrara la misma adrenalina de la velocidad desenfrenada. Así, al alcanzar la mayoría de edad, tomé el camino de los caminos como trailero. Mi nombre es Franklin y a mis 38 años de edad acumulo 15 años de experiencia como conductor de cargas pesadas. En esta travesía encontré una forma única de vivir mi pasión, explorando las vastas extensiones de la carretera con el peso de la responsabilidad en cada tonelada que transporto. Para los traileros de buen corazón, entablar encuentros con extraños en las carreteras es una parte común de la vida, siempre y cuando estén dispuestos a brindar ayuda sin causar daño a nadie. A lo largo de mi trayectoria, he escuchado innumerables relatos de colegas que se han topado con fenómenos inexplicables, desde encuentros con espíritus hasta presenciar acciones que desafían lo que se considera normal. Sin embargo, nunca imaginé que sería protagonista de una historia tan extraordinaria como encontrarme cara a cara con el mismísimo diablo. Esta experiencia única ha dejado una huella imborrable en mi memoria, desafiando todas las expectativas que alguna vez tuve sobre las sorpresas que la carretera podría dar. Mientras recorría una solitaria carretera al anochecer, me topé con un hombre de mediana edad, parado en medio de la nada, como si aguardara a alguien que le brindara un aventón hasta el próximo pueblo. Decidí detenerme, bajé el cristal y con una sonrisa aceptó mi ayuda. Su nombre, Estrella de la Mañana, parecía tan peculiar que pensé que bromeaba, pero afirmó que era su nombre real, cortesía de su padre. Mientras avanzábamos en la oscuridad, iluminando la desierta carretera solo con las luces de mi camión, Estrella compartió que cometió un error tiempo atrás y que su relación con su rico y respetado padre se desmoronó desde entonces. Durante nuestra charla, me hizo una pregunta inesperada. ¿Crees en Dios? Le expliqué que no crecí en un entorno cristiano y que la pérdida de mi inocente hermano en un accidente de tráfico en la infancia me hizo dudar aún más de la existencia de ese Dios mencionado por muchos. Con una sonrisa, Estrella respondió: Dios está muerto. Algo intrigante que resonó en la oscura noche de la carretera. A medida que las luces del próximo pueblo se vislumbraban a unos pocos kilómetros, Estrella comenzó a comportarse de manera inusual, pronunciando palabras sin sentido, como si hubiera vivido millones de años y tratara de advertirme sobre un inminente peligro. Justo cuando la tensión aumentaba, cambió drásticamente el rumbo de la noche al preguntarme con una sonrisa sarcástica: ¿Has escuchado sobre el diablo? Aunque me sentía incómodo con esa pregunta, admití que para mí era solo una teoría, similar a la de Dios. Él rió y afirmó que no era así. Intrigado, le pregunté por qué, y con una voz gruesa y escalofriante reveló: «Porque yo lo soy». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, transformando una noche aparentemente normal en un encuentro con lo inimaginable
en medio de la carretera iluminada por las luces del pueblo cercano. En ese instante, con la mano helada y el sudor recorriendo mi cuerpo, desvié mi mirada hacia el asiento del pasajero, solo para descubrir que aquello que ya no sabía si llamar espíritu, demonio o persona había desaparecido, aumentando mis nervios. Al girar la cabeza hacia adelante, me encontré con la inquietante presencia parada, justo frente a mi camión, en medio de la carretera. En un intento desesperado por evitar el impacto, apliqué los frenos bruscamente, pero la carga de mi camión provocó que volcara, desencadenando un accidente. Afortunadamente, salí ileso, y la asistencia médica llegó en menos de una hora. Al tratar de explicar lo sucedido, las autoridades se centraron únicamente en realizar pruebas de alcohol y otras sustancias, escépticas ante mi relato. Desde entonces, han pasado meses sin que pueda retomar mi pasión por conducir. Este evento me ha llevado a sumergirme en el cristianismo y las historias de terror, en busca de alguna explicación que arroje luz sobre la inexplicable experiencia de aquella noche. La búsqueda de respuestas se ha convertido en un viaje espiritual y emocional que redefine mi perspectiva ante lo desconocido. La búsqueda de respuestas se ha metamorfoseado en un viaje espiritual y emocional que, a su vez, ha reconfigurado mi perspectiva ante lo desconocido. Cada paso en esta travesía me ha llevado a cuestionar no solo los eventos en sí, sino también la naturaleza misma de mi existencia y las fuerzas misteriosas que parecen tejer los hilos invisibles de nuestra realidad. Así, mientras persisto en este camino de indagación, descubro que la frontera entre lo tangible y lo inexplicable se desdibuja, invitándome a explorar las profundidades de mi propia conciencia en busca de respuestas que, quizás, yacen más allá de lo que la mente puede comprender de manera convencional. Entre el silencio y el motor, viaje a lo desconocido. Siempre me he sentido cómodo tras el volante, atravesando la oscuridad de la noche en busca de un pasajero. Soy Edwin, un taxista de carretera con más historias en mi espejo retrovisor de las que me atrevería a contar. Las luces de la ciudad se desvanecen cuando me aventuro en la negrura de la carretera, donde la única compañía es el sonido rítmico de los neumáticos contra el asfalto. En una noche particularmente fría, un cliente me llamó desde una gasolinera solitaria en la carretera. La voz al otro lado del teléfono era inusualmente serena, como si la persona estuviera sumida en un profundo letargo. Acepté el viaje sin pensarlo demasiado. El negocio era el negocio. La carretera se extendía ante mí, iluminada solo por los faros de mi taxi. El cielo estaba oscuro, sin una luna visible ni estrellas para guiar mi camino. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave murmullo del motor y la ocasional ráfaga de viento. Mientras avanzaba, la temperatura dentro del vehículo parecía descender, pero atribuí la sensación a la gélida noche. Mi pasajero, un hombre de aspecto demacrado, subió al asiento trasero sin pronunciar palabra. Su presencia era inquietante, como si trajera consigo el peso de un pasado sin resolver. El cliente murmuró una dirección apenas audible y nos sumergimos en la oscuridad. Durante el trayecto, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Me esforzaba por mantener la calma, pero una incomodidad se apoderaba de mí. Miraba de reojo al espejo retrovisor, tratando de vislumbrar algo detrás de mí, pero solo veía la solitaria carretera desvaneciéndose en la penumbra. A medida que avanzábamos, mi pasajero se volvía más inquietante. No respondía a mis intentos de conversación, y su rostro pálido reflejaba una indiferencia desconcertante. Mis manos
aferradas al volante, comenzaron a temblar. Algo en el aire indicaba que este no era un viaje común. De repente, el taxi se detuvo en medio de la nada. El motor se apagó y un silencio sepulcral se apoderó del vehículo. Miré al espejo retrovisor y allí estaba, mi pasajero, con ojos vacíos que parecían reflejar una existencia pasada. Temiendo lo peor, me atreví a preguntar si habíamos llegado a nuestro destino. Sin embargo, el hombre no respondió. En cambio, sus fríos dedos se aferraron al respaldo de mi asiento y una voz susurrante emergió de su boca inmóvil. No eran palabras comprensibles, solo un eco inquietante que resonaba en mis oídos. De repente, la realidad se distorsionó. La carretera se desdibujó y el entorno se volvió una amalgama de sombras y luces destellantes. Me vi atrapado en una pesadilla en la que la línea entre lo real y lo irreal se desvanecía. La figura en el asiento trasero se desvaneció gradualmente, dejándome solo en la oscuridad. Con manos temblorosas, intenté reiniciar el motor atrapado en la oscuridad, con el eco de las palabras susurrantes aún resonando en mis oídos. Me aferré al volante como si fuera mi única conexión con la realidad. Intenté reiniciar el motor una y otra vez, pero el silencio continuaba y el tablero permanecía inerte, como si el vehículo se hubiera convertido en un ataúd sobre ruedas. La ansiedad se apoderó de mí mientras trataba de comprender lo inexplicable. Miré al asiento trasero, medio esperando que la figura reapareciera de la nada. Sin embargo, solo encontré la negrura vacía. No había rastro de mi extraño pasajero, solo la penumbra que se filtraba desde el exterior. Decidido a liberarme de esta pesadilla, cerré los ojos y suspiré profundamente. Fue entonces cuando, de manera sorprendente, el motor del auto volvió a cobrar vida por sí solo. El sonido familiar del motor resonó en la quietud de la noche, y las luces del tablero parpadearon antes de iluminarse plenamente. Confundido y asombrado, solté el aliento que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Mis manos, que antes temblaban con miedo, ahora se aferraban al volante con firmeza renovada. La carretera, que minutos atrás parecía eterna, se extendía ante mí con la promesa de un regreso a la realidad. Con cautela, aceleré, dejando atrás el punto muerto en la carretera donde la frontera entre lo vivo y lo muerto se desdibujó. Las luces de la ciudad se acercaban y la oscuridad cedía a la iluminación de las farolas urbanas. La normalidad, aunque frágil, se restablecía. Mientras avanzaba, reflexioné sobre lo ocurrido. ¿Había sido una alucinación? ¿O acaso había cruzado inadvertidamente un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos? Las preguntas flotaban en mi mente, sin respuestas claras. Descendí del taxi con un suspiro de alivio, observando cómo las luces de la ciudad desterraban las sombras de la noche. Aunque la normalidad aparente había regresado, sabía que algo inusual había ocurrido en esa carretera solitaria. Con el eco de las palabras susurrantes aún en mis oídos, me alejé, llevándome conmigo la experiencia surrealista que desafiaba las leyes de la realidad. El misterio de aquel viaje sin retorno se desvanecía en la distancia, pero la sensación de lo inexplicable quedó grabada en mi memoria, recordándome que, a veces, la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que podemos imaginar. El trailero y el resplandor del olvido. En una oscura noche de otoño, cuando el viento siseaba entre los árboles como un lamento eterno, me encontraba solo al volante de mi viejo camión en la solitaria carretera. La luz de la luna apenas penetraba la densa cortina de ramas retorcidas que se alzaban a ambos lados de la ruta. Mi nombre es Carlos, un hombre de pocas palabras y muchas millas recorridas. La carretera era mi hogar, y las luces destellantes de los tráileres mi única compañía en las noches más oscuras.
Esa noche, mientras conducía por una carretera desolada, noté un destello intermitente en la distancia. A medida que me acercaba, distinguí las luces parpadeantes de un vehículo averiado. Sin pensarlo dos veces, decidí detenerme para ayudar. La solidaridad entre los conductores era parte de mi código. Al bajar de mi camión, noté un coche antiguo, con un diseño que me hizo retroceder en el tiempo. La figura de un hombre, de espaldas a mí, estaba de pie frente al capó levantado. Me acerqué con precaución y le ofrecí mi ayuda. ¿Necesitas algo de ayuda, amigo?, pregunté, pero no hubo respuesta. Me asomé para ver el motor, pero el hombre permanecía inmóvil. Sus ropas eran extrañas, como de otra época, y la tenue luz de la luna apenas iluminaba su figura. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, pero atribuí la sensación al frío de la noche. ¿Hola? ¿Puedo ayudarte en algo?, insistí, pero el hombre seguía sin responder. Decidí examinar el motor por mi cuenta. Cuando levanté la vista, el hombre se había desvanecido. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Busqué con la mirada a mi alrededor, pero no había rastro del extraño. Confundido, regresé a mi camión y continué mi viaje. La carretera parecía más solitaria que nunca, y la imagen del hombre misterioso seguía rondando mi mente. ¿Había sido una ilusión? ¿Acaso la soledad de la carretera me estaba jugando malas pasadas? Fue entonces cuando llegué a una pequeña gasolinera en el camino. Decidí detenerme para tomar un café y alejar mis pensamientos inquietantes. Al entrar, noté que la anciana que atendía la tienda me miraba con extrañeza. «Te he visto antes, ¿verdad?», dijo con una voz temblorosa. «No creo, señora. Estoy solo en la carretera la mayor parte del tiempo», respondí. Ella se estremeció y señaló una fotografía en blanco y negro en la pared. La imagen mostraba al hombre que había visto junto al coche averiado. Mi corazón se detuvo por un momento y le conté lo que me había pasado. «Ese es mi difunto esposo. Murió aquí hace muchos años, justo en el lugar donde me dijiste que lo viste». El frío regresó a mi espalda y una verdad aterradora se apoderó de mí. El hombre que intenté ayudar no era un viajero con problemas en su vehículo. Era un espectro atado a ese tramo de carretera. En ese momento, comprendí que mi encuentro con él no fue un acto de solidaridad, sino un recordatorio de los peligros ocultos en la oscuridad de la carretera, donde los muertos aún buscaban respuestas. En el espejo retrovisor de mi tráiler, atravesé la oscura carretera con mi viejo tráiler. Las luces destellaban en la negrura de la noche. Mi nombre es Antonio, y mi vida siempre ha estado ligada a los largos caminos y las noches solitarias. Hace años que conduzco este monstruo de metal, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedería aquella fatídica noche. La radio sonaba bajito, una vieja canción que apenas lograba amortiguar el sonido del motor rugiendo. Las luces de la carretera parecían fundirse con la oscuridad y mis pensamientos se perdían en la monotonía del asfalto interminable. De repente, algo apareció en mi campo de visión, una sombra tenue y diminuta en medio de la carretera. Mis manos apretaron el volante mientras mis ojos se esforzaban por distinguir la figura. El corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Era una niña? Frené con brusquedad, sintiendo cómo la cabina se balanceaba. Mis ojos no podían apartarse de esa forma humanoide que yacía en el centro del camino. Abrí la puerta del tráiler y bajé, temblando, a la carretera. El frío viento de la noche me envolvía mientras me acercaba a la figura. «Hola, ¿estás bien?», murmuré, pero no obtuve respuesta. La silueta permanecía inmóvil. Me arrodillé a su lado y extendí la mano temblorosa para tocarla,
pero justo antes de hacerlo, desapareció. Mis ojos se abrieron con incredulidad. La niña, o lo que fuera, se había desvanecido en la nada. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo más escalofriante fue el eco de la risa infantil que se desvaneció con la sombra. Sacudí la cabeza, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Subí de nuevo al tráiler, sudando frío. Continué mi viaje, pero la sensación de que algo no estaba bien se aferraba a mí como una sombra persistente. Los días pasaron, pero la experiencia se repetía. En distintas carreteras, en diferentes estados, la misma sombra aparecía y desaparecía, siempre en el momento en que menos lo esperaba. Comencé a dudar de mi propia cordura, revisando una y otra vez las imágenes de la cámara de seguridad de la cabina, pero nunca mostraban más que la desierta carretera. La paranoia se apoderó de mí. Cada esquina oscura se volvía una amenaza, y mis ojos se llenaban de lágrimas cada vez que veía el reflejo de mis luces en algo que se movía. La risa infantil me perseguía incluso en los momentos de silencio. Finalmente, incapaz de soportar la carga psicológica, decidí buscar ayuda. Un psicólogo, medicamentos, cualquier cosa que pudiera devolverme la paz. Pero ni las pastillas ni las palabras del profesional lograron disipar la sombra que se cernía sobre mi vida. Una noche, agotado y al borde del colapso, detuve el tráiler en un área de descanso. Miré hacia el espejo retrovisor y allí, reflejada en la oscuridad, estaba la niña de nuevo. Esta vez, no me atreví a bajar. La observé con resignación mientras la risa infantil llenaba la cabina. Fue entonces cuando comprendí la verdad aterradora. No había niña. Nunca la había habido. Era una ilusión, un espectro que solo yo veía. No era la primera vez que alguien caía presa de esta inexplicable maldición. La risa se convirtió en un lamento y la sombra en la manifestación de mi propia desesperación. Aterrorizado, arranqué el tráiler y continué mi camino, sabiendo que la niña volvería a aparecer y que no sería la última vez. En las carreteras interminables, entre las luces destellantes y la negrura de la noche, mi vida se convirtió en una perpetua danza con lo desconocido, con una sombra que nunca desaparecería.